¿Cómo les va, hermanos y hermanas? Espero que todos ustedes se puedan encontrar bien en sus casas y a salvo en esta mañana y tarde. El día de hoy les doy la bienvenida a este culto de día 9 de abril. Un culto sí, que todavía es online a día de abril de 2021, sin embargo estamos con la esperanza y confiantes en que pronto podemos estar en nuestro templo, que el Señor no nos ha abandonado, sino que nos ha acompañado aún en tiempos de pandemia y que pronto nos va a dar la oportunidad de regresar a nuestro templo para abrazarnos, para saber cómo está el otro y para tener esa cálida sensación de estar alabando al Señor con el hermano de al lado. Vamos a iniciar este culto de la mejor manera posible, que es orando, pidiéndole al Señor que sea Él y nadie más que Él quien guíe este culto. Los invito a orar. Padre benigno, te damos gracias por estar acá, Señor, un día más, un día domingo, Señor, en que tú nos puedes ayudar, nos puedes dar lo que necesitamos, Señor, y te damos gracias porque hasta aquí lo hemos notado. Hasta aquí, Señor, han seguido los cultos, hasta aquí hemos sentido tu apoyo, Señor. Es verdad que no son tiempos fáciles, Señor, pero sabemos que tú lo tienes todo controlado y que tarde o temprano volveremos al templo, volveremos a alabarte, Señor, volveremos a estar en tu presencia. Te pido, Señor, que tú estés al cuidado de cada uno de mis hermanos y hermanas, que los estés bendiciendo, Señor, que estés con ellos y que puedas adentrarte en el fondo del corazón de cada uno de ellos y veas si hay algo, Señor, que sanar, hay algo que perdonar. Te pido que tengas una conversación con cada uno de nosotros. Una conversación cara a cara. Y vea, Señor, qué es lo que necesitamos mejorar, Señor. Y nos ayudes para así, en el día de mañana, ser mejores personas, mejores hijos, mejores seguidores, mejores cristianos. Dejamos, Señor, el culto de este día en tus manos, Señor, para que tú lo seas usando. Que todo lo que se va a hablar en este culto, incluido el mensaje, Señor, sea porque tú lo quisiste acá y que todos nos podamos nutrir de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo es poder orar. No nos olvidemos de que orar es hablar con nuestro Padre, quien cumple los roles de cualquier padre tradicional, que es quien nos escucha, nos da alientos, nos apoya, y sobre todo que Él, como Dios, es el controlador de todo. Y puede que a veces no nos gusten sus métodos, o que a veces sentamos que tenemos que esperar mucho para lograr algunas de nuestras metas, pero no se preocupe, que Él lo tiene todo bajo su control. ¿Qué mejor forma de seguir este culto que cantando, que ofreciendo una de los instrumentos más valiosos que tenemos, como es la voz, a nuestro Señor? Es por eso que vamos ahora con una ronda de himnos. Que el Señor los bendiga. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está
porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oídnos entonad eternas aleluyas a Cristo Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Hermanos, en esta mañana quisiera saludarles en el amor del Señor, esperando que todos estén muy bien. Y voy a proceder a leer el pasaje bíblico que usaremos como lectura devocional y que se encuentra en el libro de Timoteo, en este caso en la segunda epístola de Timoteo, y en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no esté presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Vamos a orar entonces para que el Señor dé frutos de acuerdo a su voluntad en esta su palabra leída. Oremos. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra, sabiendo que ella está escrita no solo por Pablo al joven Timoteo, sino que también está inspirada por Dios a todo su pueblo. Y en esta mañana quisiéramos, oh Señor, que tú abrieras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender con mayor profundidad lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Bendice, oh Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos, especialmente en estos días de tanta necesidad. Oh Señor, ayúdanos porque mucho te necesitamos. Descargamos en ti todas nuestras peticiones, nuestros pesares, nuestros ides, nuestros venires, y queremos pedir que tú nos dirijas en todo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Volvamos a utilizar nuestra voz para alabar al Señor. Le pregunto algo. ¿A usted le gustaría trabajar para el Señor? Siempre se nos dice que debemos estudiar para conseguir el mejor trabajo posible, para conseguir un trabajo en el cual no se nos trate mal, podamos estar bien remunerados, se nos reconozca el trabajo y poder llegar a casa con una sonrisa. Le pregunto yo, ¿usted anhela trabajar para el Señor? ¿No cree que es el mejor trabajo que puede existir? Ya que podrá salvar vidas, podrá ayudar a gente a conocer al mismísimo Padre Celestial, a Dios. Sigamos alabando con el himno número 362. Anhelo trabajar para el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Nuestra hermana Ruth Araya nos acompañará ahora, quien se encargará de orar por las peticiones de toda la congregación. Sabemos que en nuestros corazones hay distintas peticiones, pero solo el Señor las conoce. Pidámosle al Señor que se adentre a nuestro corazón y a nuestra mente, y que pueda ver lo que en verdad necesitamos. Hermanos, ahora vamos a presentarnos ante el Señor en oración por nuestras peticiones, por las peticiones de la Iglesia, de nuestro país y del mundo entero. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres soberano y en tus manos está todo lo que pasa en este mundo, en nuestras vidas, y sabemos, Señor,
que tú eres un Dios de amor y te preocupas de nosotros. Tú nos prometiste que no nos vas a dejar solos, y en esa confianza, Señor, es que llegamos a ti. Primero reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, reconociéndote como el hacedor de la vida, el que nos ha rescatado, Señor, de una muerte eterna, que nos has dado vida eterna, y en ese sentido, Señor, te damos las gracias y honramos y reconocemos tu nombre. Señor, en esa confianza que tenemos en ti como Dios y Señor, es que venimos a presentar las peticiones delante del trono de tu gracia. Señor, tú nos conoces nuestros corazones y nos conoces desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, dejamos en tus manos a los enfermos. Tú conoces quiénes son y en qué situación están. Gracias, Señor, porque tú eres el médico divino y has levantado a muchos de nuestros hermanos, y tenemos la confianza, Señor, de que así lo harás. Señor, también te rogamos por los hermanos o nuestros seres queridos que están con problemas económicos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien suple nuestras necesidades y tenemos la confianza de que tú siempre lo harás. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a entregar en nuestra dependencia a ti, Señor, porque tú eres el que provee. También te rogamos, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido. Te rogamos que pongas paz en sus corazones. También te rogamos, Señor, por aquellas situaciones de conflictos interpersonales. Sé tú poniendo la paz en los corazones, Señor, y la solución a los problemas. También te rogamos, Señor, por la desesperanza, el desánimo y el dolor de los corazones. Señor, que ante el problema, ante la angustia, ante el dolor, ante la aflicción, el gozo de Cristo prevalezca en nuestras vidas. Sabiendo, Señor, de que el gozo de la salvación nadie nos lo va a quitar. Oh Señor, en esa confianza y en esa seguridad es que clamamos a ti. Y estamos seguros, Señor, de que tú oirás nuestras peticiones y harás conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es soberana. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta congregación nunca nos vamos a cansar de alabar. ¿Y qué mejor forma de alabar que cantando? Vamos ahora a proseguir este culto, este bendecido video que nos ha dado Dios este domingo, con una ronda de alabanzas. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria,
los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor llena la tierra de su gloria. Como las aguas se cubrirán con la gloria del Señor. Gloria de mi Dios, quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, mi Dios, por el poder de tu Espíritu. Avívame, avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Digo, avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas. Oh, sí será. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Como las aguas cubren la mar. Yo quiero ser parte de tu obra, Señor. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria. Como las aguas cubren la mar. Oh, aleluya. Dios, llénanos con tu gloria. Llénanos, Señor, con tu poder. Avívanos, oh Dios. Avívanos con tu poder. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame. Oh, oh, enamórame de ti, Señor. Enamórame, mi Señor. Espero que nuestra voz siempre esté protegida, para que nunca nos cansemos de alabar, de cantar, de alzar la voz y decir: sí, mi Dios es muy bacán. Sigamos el culto y vamos a seguir con una lectura. Siempre es bueno dirigirnos a la Biblia, ¿no? En este caso la lectura se encuentra en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron:
inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Damos gracias a Dios por proveernos de su palabra para leerla, y ahora seguirá con el mensaje el pastor Carlos Díaz Sagredo. Él es pastor de la Iglesia Bautista La Roca en Santiago. Que el Señor siga cuidando su mente y su corazón, y que todo lo que nos transmita sea porque Dios así lo quiso. Muy buenos días, amadas hermanas, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maipú. Para mí es un privilegio, un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor por primera vez. Así que es un honor, como les digo, y estoy muy contento de poder hacerlo. Y sobre todo en este día especial, que es el día en que visitamos o abrazamos los que podemos y tenemos a nuestra mamá cerca para saludarles. Yo quiero saludarles a todas las hermanas que tienen esta bendición de ser madres. Que Dios les bendiga, Dios esté con ustedes, llenándoles de cariño, de afecto de parte de su familia, de sus hijos. Así que tengan un hermoso día cada uno de ustedes. Como pastor, mi nombre es Carlos Díaz. Para los que no me conocen, soy pastor en la Iglesia La Roca de Santiago. Y quiero decirles que la iglesia les manda saludos también. Yo avisé a mis hermanos, algunos de ellos están orando en este momento tal vez por este mensaje que quise preparar para ustedes, invitado por mi hermano Rodolfo Jorquera. Así que agradezco la oportunidad a la iglesia y la bendición que me da de poder entregar el mensaje. Para nosotros, la Iglesia Bautista de Maipú, la Primera Iglesia Bautista de Maipú, es muy importante la Iglesia La Roca porque siempre, cada año estamos recordándonos de que un día el Señor mandó obreros de la Iglesia La Roca a algunas zonas ahí de Maipú para comenzar una obra de bautista en el lugar. Y es así como nació la primera Iglesia Bautista de Maipú, por medio del llamado a servir de los hermanos de la Iglesia La Roca. Hermosos hermanos de aquella época que ya no están algunos de ellos, como nuestra hermana Inés, que está en la presencia del Señor y que fue a quien Dios le entregó palabras claves para que la obra en aquel lugar donde hoy día usted se congrega existiera y estuviera enviada de Dios para proclamar y para anunciar sus verdades, para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas palabras que comparto con ustedes son de todo mi corazón, a pesar de que no estaba tampoco en aquellos días como parte de la Iglesia La Roca, pero que hoy vibro con la historia de nuestra iglesia y también con los inicios también de la iglesia, de la primera Iglesia Bautista de Maipú. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad y no me extiendo más porque sé que el tiempo se nos pasa muy rápido y quiero entregar a ustedes un mensaje que sé que va a ser de bendición para nuestra vida, porque la palabra del Señor es alimento, es el pan que necesitamos para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para nuestro ministerio en la obra del Señor. Así que les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia ahí en Ageo, en el profeta Ageo, capítulo 1. Es un breve libro, el libro de Ageo, pero que trae al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, un llamado de Dios tan potente, tan hermoso, hermanos, que cambió la vida de aquella gente. El profeta Ageo, un hombre de Dios enviado para levantar el ánimo a los desanimados de su tiempo, para animarlos a la reconstrucción del templo después del retorno de Babilonia.
bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como gobernador de Judá, el pueblo vuelve enviado de parte de Ciro, rey de Persia, a ocupar nuevamente los territorios de Judá. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, 70 años de estar expatriados, el pueblo de Israel, Dios se acuerda de su palabra. Y les voy a invitar para que leamos primero Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice así, como Dios llama a este varón: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El Señor llamó a Ageo. Ageo fue un hombre que, como dije, puesto por Dios para hacer una labor tremenda con un pueblo que venía de la cautividad babilónica. Si usted me acompaña a Esdras capítulo 1, vamos a ver cómo Dios decide repatriar a estos exiliados, volverlos a su tierra, pero con una misión, con una tarea. Y así lo hace y lo registra Esdras en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, que es Dios, el cual está en Jerusalén, o la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese fue el edicto, el mandato del rey Ciro para que volvieran a su tierra, a Judá, en específico a la capital Jerusalén, a edificar, a reconstruir las ruinas que había dejado Nabucodonosor hacía 70 años atrás. Incluso el templo fue derribado en el año 586 antes de Cristo, y este mandato del rey Ciro se produjo en el año 538. Y los primeros que volvieron fue un grupo bastante grande del pueblo de Israel bajo la dirección de Zorobabel como gobernador y de Josué como sumo sacerdote. Entonces, la intención de Dios de tocar y mover el corazón de este rey pagano como es Ciro, de este rey que Dios condujo a tomar esta decisión, es para que esta gente se organizara, estos que habían estado en el exilio durante tantos años, se organizaran y volvieran. Y dice el texto que alrededor de 50.000 personas volvieron en el año a Jerusalén, a Judá, en el año 536 aproximadamente, para llevar adelante la voluntad de Dios. ¿Y cuál era? Reconstruir su casa y restablecer, restaurar el culto, el sacrificio, según la ley de Moisés lo enseñaba.
porque el profeta Jeremías así lo había anunciado en Jeremías capítulo 29, en el versículo 10, donde dice: así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La idea era que se cumpliese lo que Dios ya había establecido. Jeremías ya lo había anunciado muchos años antes, y que el cautiverio iba a durar 70 años. Y se calcula desde el año 606 hasta el 536. Todo ese tiempo, esos 70 años que se cumplieron, fue para una tarea maravillosa que el pueblo tenía que enfrentar. Pero quiero decirles que, según Ageo, y el motivo por el cual Dios llama a este hombre es porque estos repatriados se instalaron en Judá, volvieron al lugar de Jerusalén donde había que construir, y comenzaron las obras, trajeron materiales, trajeron madera de cedro desde el Líbano importada de buena calidad, pero en medio de la reconstrucción del altar del sacrificio y avanzando las obras, vino la oposición, y los samaritanos que habitaban ese territorio por todo ese tiempo, ellos pusieron una potente oposición y pusieron obstáculos para que ellos continuaran la construcción, de tal manera que tuvieron miedo y dejaron las obras. Y lo más trágico es que ese abandono de la reconstrucción del templo, por causa de la oposición, por causa de las amenazas de los samaritanos y sus líderes, vino a paralizar las obras de reconstrucción por 16 años aproximadamente. Estos que habían vuelto con una idea de parte de Dios, se encontraron con oposición, con cosas que evitaron para ellos continuar las obras, y fueron paralizadas. Entonces, mi primer punto para compartir con ustedes está en Ageo capítulo 1, versículos 2 al 5, y quiero llamarle de esta manera: ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde está la prioridad de estos repatriados? ¿Cuál era la razón por la cual Dios les había enviado y qué era lo más importante? Ageo el profeta, con las palabras que pronuncian estos versículos, leámoslo, versículo 2 en adelante, Ageo 1, versículo 2 en adelante hasta el 5, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo el profeta, con estas palabras así un tanto duras, con un reproche de parte de Dios, encara al pueblo, encara a los líderes, al líder político y al líder religioso, los encara y les llama la atención a tomar en cuenta el plan y el propósito que Dios tenía. Por la apatía de este pueblo. Recuerden que habían comenzado ellos las obras y las paralizaron por 16 años. Estuvieron las obras paralizadas. Y por eso Dios envía a su profeta para hacer cambiar la actitud de la nación, la actitud de sus líderes, la actitud del pueblo completo. La apatía de ellos, el descuido, el abandono que hicieron de aquello que era prioritario para Dios, de aquello que era lo más importante, hermanos, el pueblo decía:
es que no ha llegado el tiempo aún. No ha llegado el tiempo para reconstruir la casa del Señor, dice el versículo 2. Así Dios les reprocha. Ustedes dicen que no ha llegado el tiempo, que aún no están las cosas, ¿cierto? Entonces el profeta les pregunta de parte de Dios en el versículo 4, fíjense, de parte de Dios dice, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y la casa de vuestro Dios o esta casa está desierta? ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros seguramente es tiempo de estar en tu casa, dice el profeta. Para ustedes es tiempo de estar en sus casas, cómodas, casas adornadas, hermosas, bien techadas, pero la casa del Señor está desierta. Fíjense la tensión emocional que hay en estas palabras. Imagínense preguntando al profeta de parte de Dios. Dios dice que ustedes están comentando entre ustedes. No es el tiempo todavía de construir la casa de Dios. Pero para ustedes es tiempo, dice el profeta. Si bien es cierto, la oposición de los samaritanos y de sus líderes, de los terratenientes de la tierra, eran amenazas duras, que la gente se intimidaba con ellas. Ellos no hicieron nada, el pueblo de Dios no hizo nada para oponerse o para presentarse delante de ellos con cierta autoridad. ¿Quién los envió a reconstruir? ¿Quién los mandó? No fue solo Ciro, el rey persa, que era el mayor monarca, emperador de ese tiempo. No había oposición en el mundo más grande que pudiera levantarse contra ellos en aquellos días, sino que era Dios mismo que había mandado a este pueblo a reconstruir su casa. ¡Qué mayor autoridad! Pero el pueblo temió, tuvo miedo, se amedrentó por las amenazas de sus vecinos y no hicieron nada. Me recuerdo de Nehemías, cuando Nehemías volvió a reconstruir, 80 años después, a reconstruir los muros de la nación, ¿se acuerdan? Los muros de Jerusalén que estaban derribados. Y en el capítulo 4, versículo 8, si ustedes me acompañan, podemos leer Nehemías 4, versículo 8 y 9. A ver si lo tengo por aquí. Aquí. Nehemías 4, 8 y 9 dice así. Miren la actitud de este pueblo. Habían aprendido la lección. Dice el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Fíjense la actitud del pueblo en los días de Nehemías, solo 80 años después de este tiempo que estamos hablando. El pueblo hizo oración. El pueblo no se quedó quieto, sino que se dispusieron a orar, pero también a poner guardias y a seguir trabajando. No paralizaron las obras de reconstrucción de los muros. Pero estos que tenían la tarea de edificar la casa de Dios, se amedrentaron, tuvieron miedo y se retiraron. Se entregaron al terror, a la pasividad, al desgano de hacer aquello que Dios les hizo, y lo hicieron por 16 años. Estuvieron pasivos, desganados, sin deseos de presentar la más leve oposición para cumplir lo que Dios les había mandado. Y ellos decían, no ha llegado todavía el tiempo. Dios les reprocha de esa manera. No ha llegado el tiempo, las cosas no están las condiciones apropiadas. No están las condiciones
más óptimas para que podamos hacer la tarea que Dios nos mandó. Ya va a venir el tiempo de poder hacerlo. Así es que hagamos otra cosa, dijeron. Y se fueron a sus casas, se edificaron casas, pusieron sus tejados artesonados, cómodos, casas con cierto nivel de lujo, casas bonitas, cómodas para ellos, y decían, ya habrá tiempo, ya vendrán las cosas, se arreglarán y podremos seguir la obra de Dios. Con esta actitud del pueblo y los líderes de su pueblo, es decir, Zorobabel y Josué, fueron recriminados, fueron enfrentados por el profeta Ageo con estas palabras. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestros lugares, en vuestras casas? Versículo 4. Ocuparon los materiales que habían traído para construir y para reedificar el templo, las maderas hermosas que habían importado, el cedro del Líbano, y lo habían puesto como parte de sus construcciones. Habían ocupado incluso hasta lo que Dios tenía para ellos. Pero la casa de Jehová seguía en ruinas por 16 años. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle al pueblo a través del profeta Ageo. Y en el versículo 5, fíjese la emoción que hay aquí. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Consideren, piensen lo que están haciendo. Se han desentendido de aquello que era importante. Dios quería que pensaran, que tomaran conciencia de aquello que estaba ocurriendo. ¿Cómo pueden estar tranquilos? ¿Cómo pueden estar y haber abandonado aquello por lo cual los saqué de allá y los traje a este lugar, con todos los materiales, con todas las cosas necesarias? Dios no era prioridad para ellos. La casa de Dios tampoco lo era. El culto a Dios, el culto al Dios eterno no era prioridad para el pueblo en aquellos días, por un poco de oposición que se había levantado. Los sacrificios a Jehová, según enseñaba la ley de Moisés, no fueron prioridad. Fue prioridad sus casas, fue prioridad su comodidad. Los sacrificios, los diezmos, las ofrendas no eran prioridad, menos eran prioridad para estos repatriados. La prioridad de estos retornados del cautiverio babilónico, la prioridad no era lo que Dios había establecido, sino que eran sus casas, eran sus cultivos, la prioridad era sus siembras, sus cosechas. Esas eran las prioridades, sus necesidades diarias, sus trabajos. Se enfocaron en aquello que es secundario, para poner de lado y poner en último lugar aquello que Dios había puesto como tarea primordial, que era la que hemos mencionado: reconstruir el templo de Dios y restaurar el culto, que por muchos años había estado paralizado, no se llevaba a cabo, no había adoración a Dios. Ninguno puede servir, dice el Señor Jesús, a dos señores. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 24. El Señor Jesús lo aclara aún más en el Nuevo Testamento, hablando con sus discípulos y enseñando. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El versículo 5, en la última parte, dice que esta palabra vino de parte de Dios. Considerad bien vuestros caminos. Número 2. Punto 2. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición para el pueblo? ¿De dónde el pueblo podía buscar bendición? Sabe que el pueblo en esos días, en esos 16 años, comenzó a deteriorarse cada día más su situación económica. Existía una pésima situación económica de la nación. No era porque ellos no trabajaran.
la situación económica que estaban atravesando no eran por el descuido de ellos de no sembrar la tierra, de no hacer su trabajo, de no cultivar los campos, de dejarlos abandonados. No, ellos hacían su trabajo, trabajaban firmemente desde temprano hasta la tarde. No eran descuidados con sus labores. Fíjese el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Trabajaban, se esforzaban, pero la situación iba de mal en peor. ¿Por qué? ¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué ocurría esto? Leamos el versículo 9 en adelante. Mire lo que dice. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé. Y en un soplo. ¿Por qué dice el Señor? ¿O dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Por esa causa. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombre y sobre bestia y sobre todo trabajo de manos. El Señor lo hizo. Por eso la situación económica era la que estaban viviendo. No porque ellos no fueran trabajadores o no supieran hacer su trabajo, sino que era porque la casa del Señor estaba abandonada y en ruina. Porque habían dejado lo prioritario al final. Se habían preocupado de lo que parecía que era cotidiano y necesario. Y abandonaron aquello por lo cual Dios movió todos los poderes de la tierra para repatriarlos a la tierra que les pertenecía, que Dios les había dado desde sus antepasados. Que mi casa está desierta. Esa es la razón. Esa es la causa. No recibirán nada. No recibirán lo que esperan de la tierra. Porque aunque se preocupen de su familia, no van a tenerlo. Dios cerró los cielos y la lluvia y el fruto de la tierra se detuvo. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 7. Fíjese el versículo 7. Nuevamente, en la carga emocional de Dios. Dios no se alegra con esta actitud de su pueblo y se lo hace saber. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová a esta nación, a este pueblo. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Piensen. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que Dios me mandó a hacer? Piensa en el camino del Señor. Piensa en los caminos que tú estás siguiendo. Y compáralo con lo que el Señor te mandó. Eso le dice Dios a esta nación. Desde los líderes hasta el último. Considerad vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Número 3. La respuesta de los líderes o la respuesta del pueblo, de la nación. La respuesta, versículo 12. Leamos juntos. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Primero que nada, la respuesta del pueblo, oyeron la voz de Dios, oyeron la palabra de Dios. Todo el pueblo oyó la voz de Dios y comenzaron a ordenar las cosas.
Sabe que lo primordial para este pueblo era oír la voz del profeta, la voz de la palabra de Dios que el profeta anunciaba. Lo primordial era escuchar y no solo oír, sino que entender y creer a lo que Dios le estaba diciendo. Creer, oír con el corazón, con el alma, que hay que poner las cosas en orden. Y segundo, temer a esa palabra, temer a Dios, temer a lo que Dios está diciendo, es decir, poner a Dios en primer lugar, amar a Dios, creerle y amarlo y ponerlo en el primer lugar. Él es prioridad. Él es el que debe estar en la prioridad de nuestra vida. Las prioridades de Zorobabel como gobernante y de Josué como sumo sacerdote se tienen que ordenar, y las de todo el pueblo se tienen que ordenar. ¿Qué es primero? ¿Sus necesidades o lo que Dios les mandó hacer? Esta dura crítica que Dios hace a los repatriados, a estos retornados del cautiverio, trajo excelentes resultados para el pueblo, para la gente, para la nación de aquellos días. Estas palabras de Dios trajeron un cambio en la vida. Así debe ser también, hermano, en nuestras vidas. Así debe ser. Debemos oír cuando por su palabra Dios nos muestra lo que es primero, lo que debemos poner como en primer lugar en nuestras vidas. Así es cuando Dios quiere cambiar nuestras prioridades. Él nos va a hablar, nos va a reprochar, nos va a arremecer con su palabra. Así lo hizo con esta nación. Y punto 4, la respuesta de Dios. El pueblo respondió oyendo y considerando, amando esa palabra, creyendo esa palabra. Pero el Señor, punto 4, responde también de esta manera. Versículo 13 y versículo 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Lo primero, la primera respuesta de Dios: Dios es fiel. Dios es fiel. Él no se niega a sí mismo. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Aunque fuéramos infieles, como este pueblo. Un pueblo que abandonó la tarea. Pero Dios responde de esta manera. Nuestro Dios así responde, así comunica por medio de su profeta estas palabras maravillosas. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. ¿Le recuerdan esas palabras a alguien? A nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 28, ¿no es verdad? Desde el versículo 18 en adelante. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Si usted quiere, lo busca y lo lee conmigo. Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Se acercó como Jehová a este pueblo por medio del profeta. Y puso toda su emoción en estas palabras. Y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esto es lo maravilloso. Y he aquí, y entonces, por lo tanto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas palabras que Ageo entrega de parte de Jehová. Vino palabra. El versículo 13 es clave, hermano, en este momento, en este mensaje. Entonces Ageo, enviado de Dios, mensajero de Jehová,
dijo estas palabras por mandato del Señor. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ese es su anhelo, ese es su deseo, ese es su compromiso, el compromiso del Señor. Ellos respondieron y el Señor se compromete a estar con ellos. Su presencia es real. Su presencia, hermanos, es clara, es precisa, según lo que Él ha dicho. Ellos pudieron ver con sus propios ojos que estas palabras del versículo 13, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros, dice Jehová, se hicieron reales a la vista de este pueblo. De manera que Dios los trajo a un avivamiento, Dios los despertó a un avivamiento. Versículo 14, leámoslo, dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y también el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor responde. Primero, frente a la respuesta del pueblo, el Señor responde y Él no se niega: yo estoy con ustedes. Y el Señor trajo un avivamiento sobre toda esa generación, sobre todo el general del pueblo, desde el mayor hasta el menor, desde Zorobabel hasta el último campesino del pueblo de Judá. ¿Para qué era ese avivamiento? Un avivamiento maravilloso, hermano. Ese avivamiento era para construir, para reedificar la casa de Dios y establecer el culto y restaurar el culto al Señor. Ese era el avivamiento que Dios trajo. Ese fue el despertar para este pueblo. Hacer la obra de Dios, reconstruir, para edificar. Hay diferentes tipos de avivamiento, por lo que podemos ver en la Escritura. En este caso, el avivamiento era para construir, para levantar, para edificar en aquel lugar el culto o el honor, la gloria de Dios en aquel lugar. Dios despertó el espíritu de estos varones, de estos hombres, para que no dejaran nuevamente la obra botada, para que no se asustaran ni se amedrentaran. Dios se encargó de arreglar las cosas y de detener a sus enemigos, lo cual no habían ellos hecho antes, no habían intentado antes. Pero también Dios despierta a su pueblo para que desarrolle y haga lo que Él le mandó. En algunos lados se piensa que solo los líderes de las comunidades, los líderes son los llamados a que la obra crezca. Pero no es así. Aquí la palabra de Dios a través del profeta Ageo nos deja claro que Dios no solo despertó el espíritu de Zorobabel o de Josué, sino que también de todo el pueblo, porque tarea de todo el pueblo de Dios es que la obra del Señor crezca. No es tarea de los líderes solamente, o tarea solo del pueblo, sino tarea de todos, de cada uno, en cualquier lugar donde nos encontremos. Tenemos entonces este llamado de Dios. Dios los llamó desde la cautividad para desarrollar y levantar la obra que estuvo detenida por 16 años después de que ellos volvieron. Pero en solo 23 días, dice el versículo 15, que en solo 23 días este pueblo cambió. Ageo comenzó a predicar el primer día del sexto mes del segundo año de Darío. Y en el día 24 del mismo mes sexto, versículo 15, leámoslo. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, se comenzó a edificar esta obra, la casa de Dios. Hermanos, Ageo es un profeta de Dios, porque las palabras que Dios habló a través de él produjeron un cambio tan profundo en el corazón de los líderes y del pueblo que en 23 días ellos fueron transformados, fueron
reenfocados, ordenaron sus vidas y pusieron las prioridades como correspondían. Dios y su obra en primer lugar, y luego nuestras propios deseos y necesidades. Solo en 23 días este pueblo fue cambiado y oyeron la palabra de Dios. Y no solo la escucharon, sino que confiaron en ella y tuvieron temor de aquella palabra porque habían sufrido las consecuencias de olvidarse de lo que Dios les mandó. Así que quiero terminar concluyendo con 3 pensamientos para usted. Primero, las dificultades, como este pueblo las vivió, la oposición, no son razón suficiente. Las dificultades, la oposición, las complicaciones, los problemas de nuestra vida no son suficientes, hermano, no son razón suficiente para restarnos en la obra de Dios. ¿Alguna vez usted, por causa de las dificultades, la oposición, la incomprensión, usted se ha restado para continuar haciendo lo que Dios le mandó? Quiero decirles, por medio de la enseñanza que vemos en la experiencia del profeta Ageo con el pueblo de Dios, que no son suficientes las dificultades. El paso adecuado cuando hay dificultades, cuando hay oposición, cuando hay dolor, cuando hay alguna situación y alguna prueba, es ponernos a orar, como lo hizo Nehemías. Orar a Dios y seguir obrando. Orar y clamar a Dios y poner las cosas en las manos de Dios para que Él solucione aquellos baches, quite las cosas que hay que quitar para continuar la obra de Dios. Pero no restarse, pero no quedarse lejos y poner a Dios. Ya tendremos tiempo, como decían ellos. Ya se pondrán las cosas bien. Ya las cosas y las situaciones serán las óptimas. Los tiempos serán los adecuados. No porque hoy día estemos viviendo en tiempos de pandemia y en tiempos en que los templos fueron cerrados, en que las reuniones no se pueden realizar, nosotros vamos a paralizar la obra de llevar y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No puede ser así. Segundo, las prioridades deben estar claras en lo que decimos y en lo que hacemos. El pueblo decía, no es tiempo todavía. No decían, no vamos a construir. Ellos no decían, no pienso construir. No, ellos decían, no es tiempo todavía. Lo que decimos debe ser claro también en lo que hacemos, las prioridades. Si decimos que amamos a Dios, ¿quién debe estar primero en nuestra vida? Y tercero, Dios está con los que le ponen en primer lugar, los que oyen su palabra y la ponen en práctica, temen a Dios, consideran a Dios, aman a Dios, lo ponen como lo primero en su vida. Dice el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros. Primero es, toda autoridad me es dada. Segundo, hagan la obra. Y tercero, y he aquí, después de eso, entonces yo estoy con ustedes todos los días. Hermanos, no piense que si usted se desentiende de aquello que Dios le mandó, el Señor va a estar ahí sosteniéndole, bendiciéndole y proveyendo cada cosa para su vida. No es así. A Ageo Dios le mostró palabra para su pueblo y el pueblo en 23 días fue transformado. Algunos de nosotros llevamos 23 semanas o 23 meses o 23 años y aún no hemos sido transformados para hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Le invito a orar y entregue aquello que hay en su corazón al Señor en este momento. Padre, gracias por esta palabra. Señor, invita, como en aquellos días de Ageo, a tu pueblo en este tiempo de terrores, de miedos, de oposición, de dificultades, Señor. Invita a tu pueblo
para que haga la tarea. Señor, tal vez como a Judá, a los retornados, con palabras de reproche, Señor, pero llámanos, transfórmanos para que hagamos la tarea que tú nos mandaste. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados. El Señor pueda a través de este profeta enseñarnos con claridad su voluntad. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hermanos, para seguir con el culto vamos a entonar el himno Pronto la noche viene, el 423 en nuestros himnarios. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar, ahora la edad madura, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche y nadie puede trabajar. Ahora, al terminar nuestro culto, después de haber escuchado la predicación, vamos a entregar lo que queda, no solamente de este día, sino que de nuestras vidas al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu mensaje, por la palabra que tú has traído a través del instrumento, a través del predicador para nuestras vidas. Y quisiéramos pedirte, oh Señor, que esa palabra se haga vida en nuestras vidas diarias. Y también quisiéramos pedirte que tu bendición, tu compañía, tu amparo, tu refugio esté con nosotros en lo que queda no solo de este día, sino en lo que queda de nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, porque mucho te necesitamos. Quédate con nosotros, Señor, guiando nuestras vidas, guiando nuestras acciones. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.